Un saludo especial desde cualquier rincón del Chocó, desde donde estoy hablando. Un saludo que le dirijo a todos los estudiantes de la FUCLA que tienen que ver con estas carreras de conciencia, es decir, donde tienen necesidad de hacer hermenéutica de la palabra de Dios, para entender no solamente esta bella historia que se compone en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que diríamos hoy en el Testamento común y en el Testamento cristiano, llenos de historia, llenos de experiencia que nos pueden servir. En el saludo que les da el Padre Agustín, les dice que el método de la matriz social triádica, un método hermenéutico, ha sido como una experiencia claretiana. Yo creo que vale la pena que les diga una palabrita de esta experiencia claretiana que hace posible que nosotros los claretianos vivamos este método en nuestra experiencia personal, en la experiencia sacerdotal y misionera que hacemos siempre con la Biblia no solamente en la mano, sino en el corazón y en nuestra conciencia. El método de la matriz social triádica, como todas las cosas en la vida, tiene una pequeña historia. Esta historia se teje en el Chocó y desde ahí empezamos como a vislumbrar, a otear la necesidad de hacerle caso, cuando uno tiene la Biblia en la mano, de hacerle caso a la sociedad en medio de la cual uno la está leyendo. Porque es cierto, la Biblia se compuso hace centenares de años, se fue componiendo lentamente a través de tiempos, de culturas, de personas, de géneros literarios, bueno, de todo lo que compone una vida social y una vida literaria de alguien que quiere escribir algo. Pero cuando se lee la Biblia, no solamente le sirve a uno el contexto pasado, sino el contexto presente, porque uno la está leyendo ya con una conciencia nueva y distinta de la que tuvieron aquellos que se atrevieron a poner por escrito sus propias experiencias, sabiendo que esas experiencias caían en manos de otros, pero ellos querían que otros se las comprendieran. De manera que este juego de contextos es lo que nos va como a iluminar a nosotros. Muy posiblemente, muy ciertamente, la Biblia escrita en el Medio Oriente y la Biblia leída en el hemisferio occidental, en América Latina, en Colombia, nos va a decir cosas diversas, tanto a los que estamos, por decir algo, en la selva del Chocó, pero a los que están en una capital, Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Pereira, en distintas partes de Colombia, según nuestro contexto. Entonces, el contexto que hemos vivido los claretianos durante 100 años ha sido un contexto en el Chocó de comunidades concretas, indígenas, mestizas y principalmente afrodescendientes. Si le damos una miradita así al Chocó muy ligera, encontraríamos que un Chocó que tiene 80% de afrodescendientes, un 10% de indígenas y un 10% de mestizos, tiene que ser leído de una manera diferente por cada una de estas culturas. Entonces, por experiencia, me tocó a mí desde el año 70, un tiempo, mientras recorría como esas selvas acompañando a otros compañeros claretianos en su trabajo, al tiempo en que me ha tocado vivirlo de lleno, ya viviendo allá en la selva desde la década del año 79 del siglo pasado. No se sonrían cuando hablo del siglo pasado, a ustedes que están en el siglo XXI, pero esta historia comienza desde allá. ¿Por qué? Trabajando con las comunidades afrodescendientes en el medio atrato, se encuentra uno con comunidades que en un principio atraen mucho, porque tienen un modo de ser comunitario. Ciertamente no comunitario puro, para que no vayan a pensar en un paraíso terrenal, sino un comunitario vivido a lo largo de su historia
y a veces hasta forzado a ser comunitario, porque de lo contrario, cuando uno está en circunstancias difíciles, no sobrevive si no tiene en cuenta a los otros, si no se apoya en otros. Entonces el Chocó tiene en las comunidades campesinas elementos de mucha acogida, elementos de mucho compartir, elementos donde ellos aún social y económicamente utilizan la mano cambiada, utilizan el intercambio de productos, donde a veces no hay ni siquiera moneda, no se encuentra la moneda, pero hay posibilidades de vida más allá de lo económico capitalista. Ellos saben vivir, han sabido vivir durante muchísimos años. Entonces decimos, nos encontramos con una comunidad con valores comunitarios, donde tiene mucho valor la vida, donde cada niño o niña que nace se siente su presencia, es una mano de obra que enriquece, son gente que llena de vida las aguas del Atrato, sus ríos, sus quebradas, sus ciénagas, todo eso. Pero entonces al mismo tiempo nos encontramos con unas comunidades marginadas, excluidas, no cuentan en el panorama de Colombia, su panorama económico, sino solamente como sitios de extracción. Entonces ve uno que mientras hay una tendencia comunitaria muy bella, muy hermosa, muy abierta, muy acogedora, encuentra uno a unas comunidades que no tienen salud, no tienen educación, no tienen trabajo, no tienen los derechos que cualquier ciudadano normal debería tener. ¿Por qué? Y aquí entonces nace una pregunta. ¿Será porque esas comunidades que son afrodescendientes, como las comunidades afrodescendientes de América Latina, será que tienen como una especie de genética que hace imposible el progreso? ¿Será que donde hay negros o negras no puede pensarse nunca en un cambio social? No, resulta que la historia es historia, y es sencillamente porque estas comunidades que traen un proceso de liberación, apenas hace 150 años que los afrodescendientes se independizan, pero se independizan no porque haya gente que le dé la libertad porque los quiere mucho, no, sino sencillamente porque ya su ciclo económico se cerró. Ya tener a un esclavo sale más caro que dejarlo libre. Entonces se liberan de los esclavos, no liberan a los esclavos, se liberan de los esclavos, les dan una libertad sin medios de sustento, sino el esclavo se encuentra en la calle, el esclavo se encuentra sin trabajo, y hasta muchos esclavos vuelven donde sus amos: manténganme, aquí quiero seguir con ustedes, ténganme, les trabajo gratis, lo que quiera, hagan de cuenta que soy un miembro de la familia. Y así sucedió con muchos, porque los esclavos y esclavas se hicieron querer mucho de sus amos, pero muchos quedaron en la calle. Entonces en el Chocó, ¿para dónde cogieron? Cogieron para donde los ríos, cogieron para las partes donde no había ya posesión de tierra por los mestizos o por los indígenas, y entonces les tocaron sitios de salud muy difícil, sitios llenos de paludismo, sitios llenos de disentería, de enfermedades tropicales, y ahí tuvieron que empezar a construir su vida. Entonces a estas comunidades el Estado no le apuesta mucho. ¿Por qué? Porque va a ser gasto. Estas comunidades quedan marginadas, estas comunidades quedan excluidas, estas comunidades tampoco quedan ni marginadas ni excluidas con malas intenciones, sino por la dinámica capitalista de que para qué invertirle a alguien que no me aporta mucha economía. Y entonces el Chocó, desde tiempo inmemorial, ha quedado siempre como señalado como un sitio de extracción. Entonces el Estado vaya a extraer, el Estado permite que entren otros a extraer, le da permiso al que quiera para extraer, saque madera, saque oro, saque platino, saque riquezas, y está todavía programado para extraer muchas cosas más de allá. Está el gran tesoro del Chocó, que es para extraer agua, el líquido del futuro, el oro del futuro, agua, que ya se la están peleando los grandes de la tierra. Entonces, hay que entender de eso porque ahí es donde nos vamos a mover. Entonces, frente a una sociedad
de tendencia comunitaria, nos encontrábamos con una sociedad también explotada, marginada, excluida. Entonces, dos modelos de sociedad. En esos dos modelos de sociedad hay que hablar como evangelizador de la palabra de Dios. ¿Cómo recibe un explotado, un marginado, esta palabra de Dios? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo se la explico para que él la llegue a comprender? Ahí era el desafío que teníamos los claretianos. Entonces, en realidad, el método de la matriz social triádica no nace porque los claretianos nos lo hubiéramos inventado en un escritorio, no. Nace como por una necesidad vital existencial donde estábamos trabajando. Ahí nos dábamos cuenta que le teníamos que dar respuesta a dos modelos de sociedad y que nuestra conciencia y la conciencia campesina tenía que elegir uno de estos dos modelos para poder sobrevivir. Obvio que el campesino unas veces elige el modelo comunitario, le va bien, pero otras veces por necesidad de vida tiene que elegir también el modelo neoliberal, capitalista, explotador. Se contamina. Entonces, siempre estamos de un modelo de sociedad a otra, dudando, creyendo, corrigiendo. Ahí llega el misionero y el misionero también se encuentra con dos modelos de sociedad y su conciencia también tiene que optar por dónde tiro el campesino. Entonces fíjense que la matriz social triádica, ¿sí? Toda sociedad tiene una matriz social en la cual se mueve normalmente en esta triple realidad: tendencias comunitarias, tendencias acaparadoras y una conciencia que decide por un lado o por otro. Esto es un problema social. Fíjense que no es un problema bíblico, es un problema social. Si yo quiero entender la sociedad, hacer hermenéutica de la sociedad, eso es entenderla, hago una hermenéutica de ella, tengo que contar con esta triple matriz social, que hay una tendencia comunitaria, una tendencia acaparadora y las conciencias de dirigentes, de políticos, de maestros, profesores, de colegios, de kinderes, de universidades, que tienen que optar enseñar alguno de estos dos caminos. Y ahí se nota entonces la calidad donde uno se ubique. Pero esto que encontramos en nuestra realidad actual, uno ya empieza a abrir la Biblia, empieza a leer, y entonces se encuentra uno con la sorpresa, pero si esto mismo está aquí, eso es lo que siempre decimos, esto mismo está aquí en la palabra de Dios. Entonces me doy cuenta que anterior a mi historia, anterior a mi comunidad, anterior a mi presencia aquí, esto ya es un problema social de Colombia. Entonces agrando mi horizonte, me salgo del Chocó y me doy cuenta que es Colombia, y de ahí me doy cuenta que es América Latina, y me doy cuenta que es el occidente de él, y me doy cuenta que es un problema del mundo entero. En todo rincón de este planeta donde vaya, me voy a encontrar con estas tres fuerzas: las tendencias comunitarias, tendencias acaparadoras y la conciencia humana que tiene que decidir por los tres. Entonces, fíjense que de un problema que yo creía que era mío, personal, de mi situación vital en el Chocó, resulta que voy descubriendo que es un problema universal, del ser humano. Pero entonces yo tengo que entrar ahora a reflexionar sobre el ser humano, Y entonces ahí me va a ayudar la arqueología y me va a ayudar también la ciencia de la antropología para poder entender a este ser humano que donde esté va a tener esta dinámica de la tríada. Y ahí vendría entonces en nuestro auxilio, y ténganlo en cuenta porque aquí vendrían como los argumentos que empiezan a convencerlo a uno. Tendríamos entonces un primer argumento que es nuestra propia existencia. Miren ustedes, hombre o mujer que me escucha, fíjense, miren su situación en su casa, en su sociedad, en su barrio, en su ciudad, y verán que ustedes se encuentran también en el mismo problema. Una sociedad acaparadora, de la cual ustedes son víctimas muchas veces, una sociedad comunitaria donde encuentran ustedes bellezas en esa comunidad, y su conciencia que tiene muchas veces que optar
porque ustedes son también agentes de esta sociedad. Entonces, el problema no solamente es mío, el problema no solamente es de los negros del Chocó, de los indios del Chocó, de los mestizos del Chocó. Allá empezó a hacerme reflexionar sobre la matriz social triádica. Ahora nosotros buscamos apoyo para justificar, explicar el porqué de esta matriz social. Entonces, démosle una miradita a la antropología. Y entonces encontramos que en realidad esta antropología, cuando yo la considero como fruto de un proceso evolutivo que comienza con la evolución de la cósmica, todos somos en este mundo, nos dicen los científicos, aún las pieles más bellas, más hermosas, sí, somos fruto de polvo de estrellas, nos dicen siempre ellos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un cosmos inmensamente grande. Este cosmos evoluciona y de él aparece en algún momento la vida. Esta vida evoluciona y aparece el ser humano. La ciencia me pone hasta datos concretos. Me dice hace 15.000 millones de años aproximadamente, empieza con un estallido de energía, empieza a llenarse el mundo de vida en acto y vida en potencia, porque quien programa eso le pone a la evolución una cantidad de secretos tan hermosos que por eso la vida, los científicos dicen, es sorpresa. Cada combinación nueva de cada partícula con cada onda es una sorpresa siempre en la humanidad. Entonces, esas sorpresas, esos cambios, ese tejerse unas cosas con las otras, esa mezcla de energías, esa mezcla de ondas con partículas, me va dando siempre como nuevas formas de vida, hasta llegar a la aparición concreta de constelaciones, estrellas, átomos, partículas subatómicas, todo lo que ustedes saben en la ciencia que les ha enseñado el bachillerato, en la física moderna, física cuántica, química cuántica, ahora hablamos hasta de la filosofía cuántica, ¿sí? Todo eso que explica el mundo desde otra visión, pero que nos va acercando a nuestra realidad humana. Nosotros vamos a recoger lo más bello, lo mejor del mundo en nuestra conciencia, pero cuando recogemos lo mejor del mundo, resultamos recogiendo algo inimaginable, que es nuestra libertad. Entonces, nosotros somos frutos de una evolución cósmica y de una evolución también biológica que se concreta en los animales, en los antropoides, que quiere decir animales en forma, con posibilidades de llegar, los primeros diseños humanos, los primeros diseños parecidos al hombre de hoy. Entonces los llamamos los antropoides, ¿sí? No es que vengamos de los antropoides que ahora llamamos monos y micos, no. Tanto ellos como nosotros venimos de unos antepasados de un tronco donde hay una evolución. Tengan en cuenta eso, porque en la matriz social triádica es necesario tener en cuenta como lo cósmico, lo biológico, porque desde ahí están ya las energías en una forma comunitaria. Recuerden la tríada que compone todo elemento, la tríada más básica, más remota, más elemental, más microscópica de las partículas subatómicas. Ahí hay amor, ahí hay atracción, ahí hay tres elementos, ¿sí?, que nos dicen los especialistas, el neutrón, el protón y el electrón, enamorados, uno persiguiéndose locamente, y desde esta visión, entonces el mundo está lleno de amor. Pero el mundo, mientras no tenga conciencia, autoconciencia, no se da cuenta de que él está lleno de amor. Solamente nosotros nos vamos a darnos cuenta y a dar de lo nuestro,
de que también estamos llenos de amor y que ese amor es una herencia. Ese amor pertenece al diseño elemental que le puso el Creador a esta energía. Entonces, ahí estaría como nuestra tendencia básica a lo comunitario, a girar en torno a otro, a tener necesidad del otro, a revestirnos de amor, ¿sí? Entonces fíjense que toda esa dinámica física y química hay que trasladarla al ser humano. Pero también estas energías tienen sus combates, tienen sus estrecheces, tienen también energías que si se complementan también se combaten. Entonces, cuando nace lo biológico, en lo biológico hay energías que se alimentan de otras, hay energías que pueden acaparar la vida del otro. Entonces viene por natural reacción que hay energías que se tienen que defender del otro, que empiezan a ver al otro como enemigo. Entonces también hay una tendencia innata en la evolución biológica de que el ser biológico que nace tira a acaparar vida porque su vida corre peligro de que otro se la devore. Él va a tirar para poder sobrevivir, va a tirar a tres cosas básicas en sus instintos. Va a necesitar alimento, entonces acapara alimento. Y si encuentra alimento y tiene hambre y alguien se lo quita, va a reaccionar y es capaz de matar al otro. Va a tener también unas reacciones negativas en el sentido de que necesita tener una seguridad de vivienda, su cueva, su región, su entorno, él lo va a defender, se posesionó de ahí, no va a dejar entrar a otro animal porque lo puede por la espalda matar, puede servirle de presa a otro, entonces él va a hacer respetar su territorio y por hacer respetar su territorio va a desarrollar también elementos que son capaces de eliminar a su contrario. Y él va a tener la necesidad también de prolongar su existencia, la existencia de su especie. Y cuando se trata de eso, también, si es macho, va a tirar a acaparar hembras, va a tirar a reproducirse en ellas. Y si entra otro macho, combate con él, y solamente cuando sus fuerzas sean débiles, él va a tenerse que retirar o va a morir por la fuerza de otro que viene a posesionarse de las hembras que él creía que eran su posesión. Entonces fíjense que en el ser humano se dan esa doble dinámica, una dinámica inmensa de amor, una dinámica inmensa también de posibilidades de odio, de necesidades de acaparar. Entonces la ciencia viene en nuestro favor. ¿Por qué en nuestras comunidades, por qué en nuestra sociedad moderna de hoy hay esta tendencia? Esta tendencia viene desde hace millones de años construyéndose en la humanidad, ¿sí? Tendencias de amor, tendencias de lucha, de acaparamiento. La heredamos a través de los seres que nos van a dar vida a nosotros. Nosotros la heredamos a través de los antropopitecos y ellos nos la trasladan a nosotros ¿a través de qué? A través de su cerebro, a través de sus células. Sus células han logrado construir cerebros. Entonces estos cerebros, la ciencia moderna nos dice, sí, el ser humano cuando lo miramos, le encontramos tres tipos tres cerebros que conforman el cerebro total. Un cerebro reptílico, que es acaparador, un cerebro límbico, que recoge o controla las emociones del cerebro reptílico, y un tercer cerebro cuando aparece ya la capacidad humana en la creación, que es el neocórtex. Entonces fíjense que tenemos tres tipos de cerebro, o mejor dicho, nuestro gran cerebro tiene tres partes, una reptílica, oigan su término, reptílico, que significaría de reptiles, esos primeros seres que se posesionan de la tierra firme, que empiezan a evolucionar para dar a partir de ahí 1000 modelos de animales, 1000 modelos de especies, lo que sea. Entonces, este reptílico,
junto con el límbico que recoge esas emociones, la heredamos. Estos son fruto del proceso animal en nuestra historia. En esta paradita que hemos hecho, nos queda claro que nosotros heredamos un cerebro reptílico y límbico que es el que nos va a llevar a nosotros, seres humanos, a atrapar lo que encontremos, lo que necesitemos, lo que nos cae bien, lo hacemos posesión nuestra. Entonces tenemos que la ciencia nos está dando la razón de que nosotros creemos en nuestra historia humana comunidades acaparadoras. Pero mientras más le demos vida a estas comunidades acaparadoras, ¿qué estamos demostrando? Que estamos demostrando que les estamos dando es el ejercicio de nuestra animalidad. En el ejercicio de nuestra animalidad es cuando creamos el acaparamiento humano. También tenemos la posibilidad de darle a nuestra historia posibilidades de comunidad, posibilidades de amor. Y entonces, ¿quién nos va a dar esta tercera posibilidad? No nos lo da solamente nuestros dos cerebros básicos, el reptílico y el límbico, nos las va a dar nuestro tercer cerebro, el neocórtex, que ya empieza a jugar en la creación con unas nuevas condiciones, la condición de la libertad. Porque este tercer cerebro que nace en el ser humano tiene la posibilidad de controlar los dos cerebros anteriores. Controla el cerebro reptílico, el cerebro límbico, es decir, controla tendencias de acaparar y controla también emociones, nuestro tercer cerebro. Entonces, este tercer cerebro humano, consciente, autoconsciente, es el que le va a dar a estos otros dos cerebros como una capacidad de incorporarse a una ética mayor. Una vez que nace nuestro tercer cerebro, una vez que el ser humano es consciente de lo que tiene, de ese tercer cerebro, en base a la libertad que ha creado, que él se da cuenta que es capaz de controlar sus instintos, aparece la primera definición de libertad en la historia. La primera definición, la más elemental, pero la más rica, es saber que el ser humano tiene posibilidad de controlar sus instintos. Todos los conceptos más bellos, más hermosos de libertad que han construido los filósofos, los teólogos, los místicos, los sabios de la tierra, tienen que partir de esto, de que el ser humano tiene la posibilidad de ser algo más que un animal. Tiene la posibilidad entonces de humanizarse. Un animal no tiene la posibilidad de humanizarse, él va a vivir animalizándose. Y mientras más cumpla esta misión, es más genuinamente animal. Y cada animal tiene su comportamiento típico animal. Pero el ser humano, con su tercer cerebro, que es un cerebro que va a tener la posibilidad de escoger o lo comunitario o lo acaparador, este tercer cerebro es exactamente el que nos humaniza. Y podemos decir por eso mismo que el ser humano nace para humanizarse y que toda la sabiduría humana, todo lo que nosotros después vamos a llamar santidades, experiencias místicas, experiencias espirituales, experiencias de sabiduría, todo sencillamente es una tendencia a humanizarse. Ser humano es lo que nos hace plenamente seres mayores en la creación, es lo que nos hace plenamente santos, es lo que nos hace plenamente espirituales. Sí, entonces nuestra realidad es ser sencillamente humanos. Nacimos para llegar a ser humanos, seres humanos. No digo hombres porque se correría el peligro de excluir a la mujer. Mujer y varón traemos la capacidad inmensa de ser humanos. Ninguno de los dos es superior. Con los dos construimos, hombres y mujeres,
construimos la totalidad humana que la Biblia muy bellamente llama la imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios se da siempre, acuérdense, la Biblia lo dice hasta muy crudamente, en esa imagen de macho y hembra que Él hizo en la creación. Macho y hembra son los que configuran la totalidad de la imagen de Dios, la totalidad de nuestra humanización.